Listo. Me confirman entonces, imagen bien, audio bien, todo bien. Iniciamos entonces. Fabiola, buenos días. Gracias. Entonces, empecemos. Listo, ahora sí. Jóvenes, tengan ustedes buenos días. Vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy ya involucra muchos de los conceptos que hemos visto previamente en los temas anteriores. Si ya hemos visto cinemática, hemos visto movimientos rectilíneo uniforme, MRV y caída libre. Pues acá también vamos a volver a tocar el concepto de aceleración. Quizás podamos volver a utilizar la fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Hemos visto también estática, volveremos a hacer lo que se llama el diagrama de cuerpo libre. Volveremos a tocar fuerzas como la gravedad, tensión, normal. Hemos visto dinámica, pues también volveremos a tocar lo que es la segunda ley de Newton. Fuerza resultante igual masa por aceleración. El tema, el concepto del tema, que es trabajo, es un concepto que es un poco distinto al concepto que podría tener una persona común, digamos, la calle, que no conoce un poco de física. Y cuando le hablen de trabajo a esa persona, pues él se va a imaginar una labor, una actividad, y que en física no necesariamente significa eso. El concepto de trabajo en física involucra varios requisitos. Por eso que vamos a empezar primero hablando del concepto de trabajo mecánico. Si vamos a hablar de ese concepto, los trabajos siempre lo van a realizar las fuerzas. Siempre un trabajo lo va a realizar una fuerza. Y las fuerzas pueden ser constantes o variables. Una fuerza constante podría ser la fuerza de la gravedad cuando estamos cercanos a la superficie de la Tierra. Fuerza de la gravedad, peso. Nuestro peso es igual en el primer piso que en un piso 20 de un edificio. Es el mismo peso, la misma fuerza de la gravedad con que nos jala. Pero también hay fuerzas variables, como las fuerzas de resortes, las fuerzas elásticas. Cuanto más queremos estirar un resorte, más fuerza tendremos que aplicar. Vamos a ocuparnos únicamente del trabajo que realizan las fuerzas constantes. O sea, primer punto es que los trabajos lo hacen las fuerzas. Cada vez que te pregunten hallar el trabajo, te tienen que decir trabajo de quién, trabajo que realiza qué fuerza. Si no, no puedes encontrar una respuesta. Hallar el trabajo que hace la fuerza de la gravedad, por ejemplo. Hallar el trabajo que hace la fuerza normal. Hallar el trabajo que hace una fuerza F. Siempre te tienen que indicar el trabajo de qué fuerza. Pero, además de ello, tiene que haber algo más. Y ahora les voy a plantear, digamos, una escena donde a este señor le decimos que tenga ahí sosteniendo sus pesas durante 1 minuto. ¿De acuerdo? En ese minuto, ¿podemos decir realmente que estará realizando trabajo este señor? ¿Podemos decir que en ese minuto ese señor está haciendo un trabajo realmente? Bueno, según nuestro concepto de la física, no está haciendo ningún trabajo.
A ver, mostremos otra escena. Por ejemplo, este señor sostiene esa caja durante 10 minutos. Que no se mueva. Ahí se quede sosteniendo la caja, 10 minutos. En esos 10 minutos, ¿estará realizando algún trabajo? Porque generalmente, si yo le digo al señor que mantenga la caja por 10 minutos, alguien dirá, profe, no sea malo, ¿por qué lo hace trabajar tanto? No, es que según la física lo mira y dice, este señor no trabaja. Este señor no hace ningún trabajo. Por eso es que le decía que en física el concepto de trabajo tiene su particularidad. Profe, pero usted dijo que el trabajo lo hace una fuerza. Y ambos señores están aplicando una fuerza. De igual manera, esta señora sosteniendo su bolsa durante 15 minutos y diremos que la estamos haciendo trabajar, hacer un trabajo. No, la física dice no. Para que exista trabajo, además de fuerza, tiene que haber un movimiento. Tiene que haber un desplazamiento. ¿Cuándo van a realizar trabajo ellos? Cuando el pesista levantó las pesas del piso hacia esa altura, ahí hizo el trabajo. Pero mientras sostiene las pesas durante un minuto, en ese minuto no hace ningún trabajo. El señor, ¿cuándo hizo trabajo? Cuando levantó la caja desde el piso hasta esa altura. En ese movimiento, en ese desplazamiento, él aplicó una fuerza y también hubo desplazamiento. Entonces, para que exista trabajo, tienen que haber dos condiciones: la fuerza y el desplazamiento. Igual que la señora, si quiere hacer trabajo, que esa bolsa la ponga en el piso. Mientras pone la bolsa en el piso, está aplicando una fuerza y además está produciendo un desplazamiento. ¿Cuáles son las condiciones para que una fuerza haga trabajo entonces? Que exista fuerza y que exista desplazamiento. Esas son las condiciones que se debe cumplir para que la física recién nos reconozca que estamos haciendo un trabajo. Por eso es que en los problemas, en los libros, cuando hablamos de trabajo mecánico, más o menos tenemos esta figura. Un bloque, un cuerpo, un objeto siendo jalado. Hay una fuerza y también hay un desplazamiento. En sí, ¿qué cosa es trabajo mecánico? El trabajo mecánico realmente que realiza esa fuerza F para mover al bloque desde el punto A hasta el punto B. Ojo, el trabajo mecánico que realiza esa fuerza F para mover al bloque desde el punto A hasta el punto B, ese trabajo se dice que es una cantidad escalar. Y si no recuerdan qué es cantidad escalar, pues cantidad escalar simplemente es un número. Es un número que puede ser positivo, puede ser negativo, inclusive puede ser cero. O sea que si empezamos la clase diciendo que el trabajo lo hace una fuerza, entonces significa que hay fuerzas que harán un trabajo positivo, habrán fuerzas que harán un trabajo negativo y habrán fuerzas que no hacen trabajo, que después vamos a ver cuáles son esas condiciones para que sea un trabajo positivo, negativo o cero. Pero en sí el trabajo mecánico es un número, es una cantidad escalar. A eso se refiere con cantidad física escalar, es un número. El trabajo que realiza esa fuerza F para mover al bloque desde la posición A hasta la posición B, mira cómo está la fuerza. Es una fuerza oblicua. Forma un ángulo θ con el movimiento, con horizontal. Entonces, bajo esa condición, yo diré que el trabajo que hace esta fuerza F es el producto de la fuerza por el desplazamiento y por el coseno del ángulo.
Esta es la fórmula que vamos a utilizar para hallar el trabajo que hace una fuerza. Cada una de estas magnitudes, trabajo, fuerza y desplazamiento, tienen unidades. Y siempre es bueno recordarles que la fuerza tiene que estar expresada en newtons, la distancia va a estar siempre en metros. Si te dan centímetros, hay que pasarlos a metros. Si te dan kilómetros, hay que convertirlos a metros para que el trabajo realmente salga en la unidad llamada joule. El trabajo siempre se expresa en joule. F de fuerza, D de desplazamiento y W de trabajo. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula entonces que vamos a usar para los problemas de trabajo mecánico. Voy a mostrarles un par de ejemplos para ver cómo se usa la fórmula. En este primer ejemplo me dice, determine el trabajo que realiza la fuerza F que jala al bloque una distancia de 5 metros. Bueno, en todo caso, esa fuerza desplaza, produce un movimiento, jala al bloque 5 metros. Si quiero hallar el trabajo que hizo esa fuerza para jalar al bloque, entonces vamos a aplicar la fórmula fuerza, desplazamiento y coseno de 37. La fuerza vale 16 según el dato, el desplazamiento vale 5 metros y el coseno de 37 es 4/5. Ahí está la fuerza 16, desplazamiento 5 y el coseno de 37 es 4/5. Simplifica, sácale quinta y me queda 16 por 4, 64 joules es el trabajo que realiza la fuerza F. A ver, ¿quieren que repita? ¿Se visualizó bien el ejercicio? A ver, repito, ¿quedó claro? ¿Listo? No hay problema. Vamos a repetir. Ya, Joel, no hay problema. Repetimos el ejemplo entonces. Vamos a repetir porque esto debe quedar bien claro el concepto. Me pide el trabajo que realiza la fuerza F para llevar a un bloque por el piso y desplazarlo 5 metros. Ya la fuerza F ha producido ese desplazamiento de 5 metros. ¿Sí? Si quiero hallar el trabajo que hizo la fuerza F, pues entonces aplico la fórmula. Y la fórmula dice que debo multiplicar la fuerza por el desplazamiento y el coseno del ángulo. La fuerza vale 16 newtons. El desplazamiento vale 5 metros y el coseno de 37 vale 4/5. Estoy solamente reemplazando la fuerza 16, desplazamiento 5 y el coseno que es 4/5. Aquí voy a simplificar 5, le saco quinta y me queda 16 por 4, 64 joules. Este trabajo ha salido un trabajo positivo, es un número. A eso se refiere cuando decía que el trabajo mecánico es una cantidad escalar. ¿Sí? Escalar siempre va a ser un número. En este caso ha salido una cantidad positiva. Bien, sí, de repente es posible. Entonces vamos despacito. ¿Ya, Luis? Despacio entonces. Vamos a ver otro ejemplo similar. ¿Ya? Pero vamos a verlo de otra forma. Los casos
particulares que vamos a ver, que vamos a encontrar en todos los problemas, son básicamente tres acá. Primero vamos a mostrar tres. Primer caso particular. Primer caso es cuando las fuerzas actúan a favor del movimiento. Cuando una fuerza actúa a favor del movimiento, como la fuerza que actúa sobre este bloque, ¿de acuerdo? El movimiento será a la derecha y esta persona, este joven, está aplicando también una fuerza hacia la derecha. Este joven está colaborando con el movimiento. La fuerza que aplica es una fuerza que también apunta a la derecha. Por eso se dice que está a favor del movimiento. ¿Qué pasa con este señor? ¿Qué pasa con esta fuerza que está a favor del movimiento? Cuando la fuerza actúa a favor del movimiento, el trabajo que realiza este señor es positivo. Y solamente multiplica fuerza por desplazamiento. Profe, ¿y el coseno? El coseno ya no. Porque cuando la fuerza es paralela al movimiento, el ángulo vale 0. Y el coseno de 0 es 1. Por eso que ya no aparece el coseno. ¿Está claro? Ya. Primer caso es ese. El segundo caso, así es, ya no hay ángulo. El segundo caso, cuando las fuerzas actúan en contra del movimiento. ¿Cómo es en contra del movimiento? Recuerden que el movimiento aquí es a la derecha. Y en contra del movimiento sería la fuerza que este otro joven aplica a la izquierda. Ya, aquí pueden ver, vean que la fuerza está por la izquierda, el movimiento a la derecha. Esto es en contra del movimiento. Y en este caso, ¿qué ocurre? El trabajo que hace este joven es un trabajo negativo ahora. Y la fórmula sería menos fuerza por desplazamiento. Profe, ¿y de dónde salió el menos? Es que si la fuerza es para la izquierda y el movimiento es a la derecha, el ángulo que forman es 180. Y el coseno de 180, por si acaso les hago recordar, es menos 1. De ahí sale el menos de la fórmula. Por eso que en forma práctica siempre vamos a decir fuerza a favor del movimiento, trabajo positivo. Fuerza en contra del movimiento es un trabajo negativo. Ya no nos meteríamos, ya no tendríamos por qué recordar, digamos, de repente los cosenos. Simplemente una forma práctica es, si la fuerza es a favor del movimiento, trabajo positivo. Si la fuerza actúa en contra del movimiento, es un trabajo negativo. Así es, así es. Vamos entonces con un tercer caso. ¿Qué pasa cuando las fuerzas son perpendiculares al movimiento? Bueno, en todo caso, una de las fuerzas que actúan de manera perpendicular a este movimiento, por ejemplo, puede ser la fuerza de la gravedad, el peso, por ejemplo. Y en este caso, cuando la fuerza es perpendicular al movimiento, el trabajo vale 0. O sea que en este caso, el peso mira cómo es, vertical. El movimiento es horizontal. Las dos forman 90 grados. La fuerza es perpendicular al movimiento. Por lo tanto, diremos que el trabajo del peso es 0. Ahora, con esto, yo no quiero decir que esta es una ley, por si acaso, del peso. Porque ustedes a veces comienzan a generar sus propias leyes. Entonces, profe, el trabajo del peso siempre es 0. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que en este caso, como el peso es vertical siempre y el movimiento es horizontal, los dos forman 90 grados y en este caso el trabajo del peso es 0.
¿Cuándo no va a ser cero? Por ejemplo, en caída libre, un cuerpo cayendo, el movimiento es vertical, el peso es vertical, ya no son perpendiculares. Y ahí el trabajo del peso ya no va a ser cero. Como el peso es una fuerza muy importante y que usaremos siempre en todo el ciclo, vamos a dedicarle un pequeño espacio a esa fuerza de la gravedad o peso. Más adelante les voy a indicar cómo hallar el trabajo del peso. Ya simplemente porque es una fuerza, repito, muy importante, la más utilizada en todos los movimientos. Solamente quiero que quede clara estas tres formulitas. Fuerza a favor del movimiento, trabajo positivo. Fuerza en contra del movimiento, trabajo negativo. Y la fuerza perpendicular al movimiento no hace trabajo. Trabajo es cero. Estos son los casos particulares que vamos a utilizar. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de repente donde podamos verificar esto, ¿ya? Primer ejemplo. Si me piden el trabajo que hace la fuerza F de 15 newtons para mover al bloque, ¿te das cuenta que el movimiento es horizontal y la fuerza horizontal? ¿Te das cuenta que el movimiento y la fuerza F son paralelas? ¿Te das cuenta que la fuerza F actúa a favor del movimiento? Entonces, en este caso, el trabajo simplemente es fuerza por distancia. Trabajo positivo. Y multiplico 15 por 5. Uno más. ¿Cómo sería en este caso? Una fuerza de 25 que eleva, jala a un bloque por un plano inclinado. En este caso, ¿cuánto valdría el trabajo? ¿Cuánto es el trabajo que realiza la fuerza F que lleva al bloque desde la base hasta la parte superior del plano inclinado? Digo simplemente el movimiento. ¿Cómo es? Ah, mire, el movimiento es también oblicuo. La fuerza está a favor del movimiento. Entonces multiplica la fuerza, que es 25, por la distancia. ¿Y cuál es la distancia, profe? Es la distancia que recorre. Es la longitud del plano inclinado. Es la longitud de la hipotenusa de ese triángulo, si quieren verlo matemáticamente. O sea que si acá me dice 30 grados y acá este cateto frente al 32 metros, según la trigonometría, la hipotenusa mide 4. ¿Cierto? Por lo tanto, cuando yo quiero utilizar la fórmula en física, fuerza por distancia o desplazamiento, la fuerza F es 25. ¿Y cuánto sería la distancia? Es la hipotenusa, 4 metros. Multiplica entonces 25 por 4. Esta es la forma como se halla el trabajo. Así es. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Se entiende entonces cuando la fuerza es a favor del movimiento? ¿Se entiende qué distancia utilizar? Porque a veces confundimos las distancias que nos da el problema. La distancia siempre debe ser la paralela a la fuerza. Como vieron en el primer ejemplo, la fuerza es horizontal, la distancia es horizontal, los 5 metros. En el segundo ejemplo, la distancia o la fuerza es oblicua, la distancia también es oblicua, paralela a la fuerza, que sería la hipotenusa, los 4 metros. Listo. Seguimos entonces, si quedó claro, quedó clara la idea, entonces sigamos entonces. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando aparecen más de una fuerza? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando aquí aparecen dos fuerzas? Una de 15 a la derecha y una fuerza de 8 hacia la izquierda. De hecho, la de 15 va a ganar y el movimiento que se produzca será hacia la derecha. ¿Sí? Pero todos sabemos de que además de esas fuerzas 15 y 8, también intervienen otras fuerzas más durante ese movimiento.
Y aquí es donde tenemos que recordar lo que se vio en estática, el famoso diagrama de cuerpo libre. Y ahí es donde se dibujan todas las fuerzas que intervienen en el problema. Vamos a dibujar esas fuerzas. ¿Ya? Vamos a dibujar estas fuerzas. Ahí están. El 15, el 8, el peso y la normal. El movimiento es a la derecha. El 15 está a favor del movimiento. El 8 está en contra del movimiento. El peso es perpendicular al movimiento y la normal es perpendicular al movimiento. Entonces, yo lo voy a hacer de manera individual. Después les enseño de otra manera. ¿Ya? Primero digo, el trabajo de la fuerza de 15, como está a favor del movimiento, hace un trabajo positivo. Y le pongo más 15 por 5, que sería la distancia o desplazamiento. El trabajo sería entonces 75, positivo. Ahora voy a hallar el trabajo de la fuerza de 8. Ese 8 está en contra del movimiento, por lo tanto su trabajo va a ser negativo. Por eso es que en la ecuación le pondría menos 8 por 5, porque la distancia es la misma para todas las fuerzas. El trabajo finalmente debe ser menos 40. Ya tengo un trabajo positivo, un trabajo negativo, y de la misma forma voy a hallar el trabajo del peso. Pero como el peso forma 90 grados con el movimiento, su trabajo va a ser 0. De la misma forma, puedo hallar el trabajo de la normal. Y como la normal también forma 90 grados con el movimiento, su trabajo va a ser 0 también. Como son 4 fuerzas las que intervienen en el problema, es por eso que he hallado 4 trabajos. De la fuerza 15, de la fuerza 8, del peso y la normal. Cuando ustedes sumen los 4 trabajos, esa suma, no importa que sean 0, sumen los 4 y ese resultado se llama trabajo total o trabajo neto. ¿De acuerdo? ¿Hay otra forma más rápida, más corta? Sí. Solamente que he querido enseñarles cómo se hace el cálculo de manera individual porque también vamos a tener necesidad de responder a preguntas de trabajo de fuerzas individuales. Ahora, quiero enseñarles cómo se halla el trabajo del peso. El trabajo del peso tiene 3 opciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo digo siempre, ¿qué pasa cuando tú vas de repente a la universidad o a la academia, a un edificio, y cuando te digan, ¿saben qué? Tiene que subir al 8º piso y por si acaso el ascensor está malogrado? Con decir que no digan nomás 4º piso, 3er piso, ya. A eso hay que subir escaleras. Y para subir escaleras nos va a costar, ¿no es cierto? Porque la gravedad siempre nos va a jalar. Para subir escaleras todos tenemos que luchar contra la fuerza de la gravedad. Pero sin embargo, a la hora de bajar, para bajar es más rápido. Más bien la fuerza de la gravedad nos ayuda a bajar rápidamente. ¿Ves? Entonces, por esa razón que acá el trabajo del peso se presenta en 3 situaciones. Uno, el primer gráfico de la izquierda es cuando el bloque baja. Cuando el bloque baja por efecto de la gravedad, el trabajo del peso va a ser positivo. El peso va a provocar ese movimiento. ¿Y cómo se halla su trabajo? Multiplica el peso por la altura. Eso es todo. El peso por la altura. ¿De acuerdo?
Primer caso de la izquierda. ¿Por qué el trabajo del peso es positivo? Porque el peso es el que ocasiona ese desplazamiento, ese movimiento. Por eso es un trabajo positivo. Pero, ¿qué ocurre cuando el bloque quiera subir? De hecho, pues el bloque solito no va a subir a menos que lo lancemos o a menos que llevemos el bloque hacia arriba. Pero cuando el bloque sube, el peso hace un trabajo negativo. Usemos una fuerza F para impulsar a ese bloque. Miren, el trabajo del peso es un trabajo negativo. Y como se halla, igual, multipliquen peso por la altura. Son los dos casos más claros para el peso. Cuando baja, el peso hace un trabajo positivo y cuando sube el objeto, el trabajo del peso es negativo. Pero también el trabajo del peso puede ser cero. Y eso es cuando el bloque, el cuerpo, no sube ni baja. Cuando su movimiento es horizontal, entonces ahí el trabajo del peso va a ser cero. Esos son los tres casos que vas a encontrar para hallar trabajo del peso. ¿Queda claro ese caso particular del peso? ¿Quieren que vuelva a repetir? En resumen, el peso puede ser trabajo positivo, el peso puede ser un trabajo negativo, como que también el trabajo del peso puede ser cero. ¿Cuándo el trabajo del peso es positivo? Cuando caemos, cuando resbalamos, cuando bajamos. Si bajamos la escalera, el peso hace un trabajo positivo. Cuando subimos la escalera, el peso hace un trabajo negativo. Impide nuestro movimiento. Esa es la diferencia, más o menos, que ustedes tendrían que recordar cuando un trabajo es positivo o nega. Cuando el trabajo es positivo es porque la fuerza está ayudando a mover. Cuando el trabajo es negativo es porque la fuerza se opone a ese movimiento. Ahora, ¿por qué H? Simplemente, como digo, es un caso particular. Es un caso particular que se podría demostrar y para ello ustedes tendrían que descomponer el peso, que ya saben cómo descomponer, y te va a salir el peso por el seno del ángulo, y utilizar la distancia AB en función de H. Cuando tú multipliques el peso por el seno del ángulo por la distancia AB en función de H, vas a ver que te sale peso por altura. Por eso yo solamente le estoy dando la fórmula de manera directa, de manera práctica, para que no estén haciendo esa descomposición. De frente sale peso por la altura. ¿De acuerdo? Entonces decía de que el peso puede ser un trabajo positivo, negativo o cero. O sea que cuando el movimiento es horizontal, el peso no hace trabajo. No. Cuando el movimiento es horizontal, el peso, como siempre, va a ser vertical. Va a formar 90 grados. Y cuando la fuerza forma 90 grados con el movimiento, desplazamiento, pues es cero el trabajo. Veamos algún caso aplicativo. Acá dice que un bloque de 20 newton de peso es jalado mediante una fuerza de 50. Determine el trabajo que realiza cada una de las fuerzas y el trabajo neto si el bloque es llevado del punto A hasta el punto B.
Como siempre hemos mencionado, todavía no consideramos la fuerza de fricción. Todo es listo hasta ahora, ¿ya? Vamos a hacer que ese bloque suba, pero no se olvide que mientras sube, el peso va a estar presente. Ese peso vale 20. Subió el bloque. Vamos a hallar ahora el trabajo de cada fuerza. Primero de la fuerza F. El movimiento, ¿cómo fue? A lo largo del plano inclinado. Y la fuerza también. Entonces usamos la fórmula fuerza por desplazamiento nada más. La fuerza es 50, según dato del ejemplo, fuerza 50. Y la distancia es 5 metros. Creo que para los 5 metros no sé si sea necesario explicar dónde salió. Triángulo rectángulo, donde la altura es 3 metros, la base del triángulo rectángulo es 4 metros, 3, 4, la hipotenusa aplicando Pitágoras sale 5. O simplemente recordando que es un triángulo notable, ¿no? Entonces multiplicaríamos la fuerza 50 por la distancia 5. De esa manera, el trabajo vale 250 joules. Ese es el trabajo que hace la fuerza F solita. ¿Cómo hago para hallar el trabajo del peso? Recordemos, el peso puede ser hacer un trabajo positivo, puede hacer un trabajo negativo o puede ser un trabajo cero. Positivo cuando el objeto baja, negativo cuando sube, cero cuando es horizontal. En este caso sube, entonces es negativo. Así es, Yadira. Ajá, captaron la idea, Juan. Así es. Multiplica el peso por la altura, que es 3. Negativo primero, el peso 20 y la altura 3. Menos 60. Si ahora quieren hallar el trabajo neto, simplemente sumen los dos, 250 menos 60. Y ahí me sale 190 joule trabajo neto o trabajo total. ¿Cómo sería este otro ejemplo? Si me dice que debo determinar el trabajo que realiza la fuerza de la gravedad, o sea, el peso, cuya masa es 800 gramos y desde el punto A hasta el punto B. Si ustedes ya entendieron que la fórmula para el trabajo del peso es peso y altura, entonces no nos interesa la trayectoria, no nos interesa la longitud, la distancia que recorre, solo nos interesa la altura. El peso siempre va a ser hacia abajo. Así sea esta trayectoria, no importa, solamente nos interesa la altura. El trabajo entonces va a ser, primero, positivo porque baja. Trabajo el peso es positivo cuando baja. Y multiplico el peso por la altura. El peso, no te olvides que es la masa por la aceleración de la gravedad. La masa en este caso es 800 gramos. Dijimos que hay que colocarlo en kilogramos. Entonces, recordemos cómo se hace para convertir los gramos a kilogramos. Se divide entre 1000. Y esa división sale 0,8 kilogramos. La masa entonces 0,8, gravedad 10 y la altura 2,5. 0,8, gravedad 10 y la altura 2,5. Y aquí saldría 20 joules. Como ven, es bastante directo. Así es, Juan. Para trabajo neto se suma todo. Simplemente se suma con signo y todo inclusive. ¿De acuerdo? Se le respeta siempre el signo. Es como dicen, es una suma algebraica cuando quieran encontrar trabajo total o trabajo neto.
todo caso, va quedando claro el trabajo del peso, sobre todo. No importa la trayectoria, solo la altura. Un ejemplo más. Sobre un bloque de 5 kilogramos de masa actúa una fuerza de 140 newton vertical y hacia arriba, elevándolo hasta una altura de 5 metros. Me pide el trabajo neto realizado sobre el bloque. Ahí está el bloque. Su masa es 5 kilogramos. Le aplico la fuerza de 140. Y esa fuerza de 140 va a elevar al bloque porque 140 es mayor que el peso, que sería 50 newton. ¿Ven? Te das cuenta que el movimiento ahora que te presento es vertical. Ya no es en un plano inclinado, ya no es en un piso horizontal, sino ahora es vertical. El movimiento es importante. Si el movimiento es hacia arriba, la fuerza F también hacia arriba, por lo tanto, esta fuerza hará un trabajo positivo, porque está a favor del movimiento. El peso, que es 50, está hacia abajo, como siempre, pero estaría en contra del movimiento. Entonces su trabajo va a ser negativo. Hallemos el trabajo de la fuerza F. Positivo. Se multiplica la fuerza por la distancia. La fuerza 140 y la distancia 5. De ahí sale 700 joules. El trabajo de la fuerza F. Del peso. Ya sabemos que cuando baja, trabajo posi, cuando sube, trabajo nega. Y acá, con mayor razón, ya lo expliqué, se ve claramente cómo el peso está actuando en contra del movimiento. Por eso el trabajo del peso, en este caso, negativo. Se multiplica el peso por la altura. El peso es mg, o sea 50, y la altura 5 metros. Menos 250. El trabajo neto, nuevamente sume nada más. 700 menos 250 y te sale 450 joules trabajo neto o trabajo total. Así es, Juan. Confirmado entonces tu idea. Se suma nada más todo. ¿Alguna consulta hasta este instante? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo quedó claro, todo va quedando claro. Entonces continuamos. Katia, son cosas distintas. Son cosas distintas, pero lo que nos está interesando ahorita es la dirección. El movimiento a la derecha, desplazamiento a la derecha vemos, ¿no? ¿No? Por esa razón estamos utilizando el movimiento, desplazamiento por la dirección de ellos, que en este caso coincide, ¿no? Movimiento hacia arriba, desplazamiento hacia arriba, pues, ¿no? Coincide. Pero no es lo mismo. El movimiento simplemente es cambiar de posición. El desplazamiento es un vector que va del inicio al final. Joel, recuerda que el peso siempre es una fuerza que está dirigida hacia abajo. El peso nunca va a cambiar. ¿Está claro? ¿Te refieres, Josué, al peso? ¿Sí, Josué? ¿Te refieres al peso? Claro, lo que pasa es que en este ejemplo, si te das cuenta, el bloque sube. Entonces el movimiento es hacia arriba. Y el peso nadie lo va a cambiar, el peso siempre será hacia abajo. Cuando las direcciones son opuestas,
se dice que se opone, ¿no? Cuando la dirección de las fuerzas son contrarias al movimiento, se dice que se opone al movimiento. En cambio, cuando las direcciones son iguales, como la fuerza F para arriba, movimiento para arriba, se dice que está a favor del movimiento. Más bien eso, grábate bien eso de en contra. En contra necesariamente tiene que tener sentido contrario. Movimiento para arriba, el peso para abajo. Entonces el peso está en contra del movimiento. Ya siempre que tenga sentidos opuestos, diremos que la fuerza está en contra. Iguales sentidos, diremos que está a favor. Por eso que en este caso hemos visto solamente tres nada más. A favor del movimiento, en contra del movimiento y perpendicular al movimiento. En este ejemplo no hay ninguna fuerza perpendicular al movimiento. Les hacía la pregunta que quede claro hasta ese instante, porque ahora entramos al concepto de potencia mecánica. Y la potencia mecánica tiene que ver con el trabajo, justamente. La potencia también es una cantidad escalar, es un número. Me dice que expresa la rapidez con que se realiza un trabajo. Ahora vamos a ver por qué razón se dice que la potencia expresa la rapidez con que se realiza un trabajo. Según el sistema internacional SI, la potencia tiene que expresarse en watts. Y la fórmula que se utilizará para hallar la potencia es esa. Potencia es trabajo sobre tiempo. Ahora, ustedes saben aritmética, saben RM, y existe tanto en aritmética, RM o matemática en forma general, existe un concepto de proporcionalidad, directamente o inversamente proporcional. Y en este caso, la fórmula te dice que la potencia es inversamente proporcional al tiempo. Es inversamente proporcional al tiempo. A mayor tiempo, menos potencia. Menor tiempo, más potencia. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque hace un momento hablaba de qué pasa cuando te dicen que tienes que subir al cuarto piso, quinto piso. Si tú subes al cuarto piso, quinto piso, despacio, lentamente, en cámara lenta si quieres, te vas a demorar una vida. O sea que el tiempo que vas a invertir en subir las escaleras a cuarto o quinto piso es mayor. Cuando lo haces lentamente, despacio, en cámara lenta, te demorarás una vida, el tiempo es grande, entonces tú estarás desarrollando poca potencia. Y eso de repente, en otro término, diremos, bueno, no nos vamos a cansar tanto. No vamos a llegar tan cansados. Porque no hemos desarrollado mucha potencia, ya que yo vine despacito, en cámara lenta, fui subiendo escalón por escalón. Pero si tú subes corriendo al cuarto piso, quinto piso, corriendo, vas a llegar rápido, vas a invertir poco tiempo. Si el tiempo es poco, corto, la potencia será grande. Es por esa razón que llegarás al cuarto o quinto piso cansado, agotado, con calor, prende el ventilador porque siento calor, porque has desarrollado más potencia y eso es porque has querido hacerlo en el menor tiempo posible. A eso se refiere que la potencia expresa, dice, la rapidez con que se hace un trabajo. Ya, esa es la interpretación. Ahora, de hecho, trabajo siempre va a estar en Joule para el tiempo segundos para que la potencia esté siempre en watts. Esa es su unidad, según el sistema internacional. Pero también existe otra fórmula que sería
bueno recordarla para hallar la potencia. Si, por ejemplo, esta persona empuja ese bloque con una fuerza F y lo mueve con una cierta velocidad, entonces este jovencito estará realizando una potencia que es igual al producto de la fuerza por la velocidad. Esa es otra forma de hallar la potencia, multiplicando la fuerza que estás aplicando por la velocidad con que estás moviendo a ese bloque. Pero no te olvides que la fórmula principal es la de arriba. Es trabajo dividido entre tiempo. Veamos un ejemplo de potencia. Determine la potencia que desarrolla para elevar al bloque hasta una altura de 8 metros en medio minuto. La fuerza vale 150 newtons. Este bloque es elevado por la fuerza F hasta una altura de 8 metros en medio minuto. Medio minuto significa 30 segundos, ya que un minuto tiene 60, ¿no es cierto? La mitad sería 30 segundos. Ahora voy a hallar la potencia, trabajo sobre tiempo. El trabajo es fuerza por distancia. La fuerza es 150 y la distancia es 8. Por si acaso, la fuerza es 150, la altura a distancia es 8 y el tiempo 30 segundos. Puedes sacarla acá si quieres 30, ¿no? Y 5 por 8, 40 watts. Es una forma como hallar la potencia. Cuando se habla de potencia, cuando se habla de watts, se habla básicamente de máquinas, motores. En casa quizás tengamos una refrigeradora, tengamos de repente una licuadora. Esa licuadora funciona con un motor. Y para que ese motor funcione, para que esa licuadora funcione, ¿qué tienen que hacer? Tienen que enchufarla. Ya dirán, no te preocupes. Ahorita lo hacemos. Esta máquina hay que darle algo de potencia para que funcione. ¿De acuerdo? Por eso es que antes de explicar esto de eficiencia, hay que entender que, como por ejemplo, en el caso anterior, cuando se eleva un bloque hasta una cierta altura, cuando te dicen, ¿sabes qué? Ayúdame a llevar esta caja, este mueble al segundo piso, al techo, tienes que hacer un trabajo. Al hacer un trabajo, vas a desarrollar una potencia. Por eso que en este ejemplo te dicen cuánto es la potencia que desarrolla esa fuerza F para elevar el bloque hasta una altura de 8 metros. Y todavía en medio minuto. Claro, si te dicen en 10 minutos, pues la potencia que vas a desarrollar es menor, porque dijimos que la potencia y el tiempo son inversas. ¿Cómo hallamos la potencia de esta fuerza? Simplemente lo que hago es recordar la fórmula de trabajo sobre tiempo, esa es potencia. El trabajo es fuerza por distancia, recuerden eso. Solo que en este caso la distancia viene a ser una altura, ¿no es cierto?, de 8 metros. Por eso mejor le pongo fuerza por H. La fuerza que estoy utilizando es 150, la altura 8 metros, y el tiempo 30 segundos porque es medio minuto. Eso es lo que acabo acá de reemplazar. Fuerza 150, la altura 8 y el tiempo 30 segundos. Luego simplemente he simplificado 150 entre 30. Me salió 5. Y 5 por 8 es 40 watts. O sea que en todo problema de potencia, que va a ser similar a los problemas de trabajo.
En problema de trabajo, ¿qué te decía? Hallar el trabajo de la fuerza F, hallar el trabajo del peso. Ahora te van a decir potencia. Solamente que, además de los datos de trabajos, te van a dar potencia, pero en 1 minuto, en 5 segundos, en 20 segundos. Te van a dar el tiempo como dato. Como ya tú sabes hallar el trabajo y ahora te van a dar el tiempo como dato, pues divide los dos para que encuentres potencia. Es un dato más que te van a dar ahora. Por eso que ahora vamos a combinar los dos, trabajo y potencia. Pero yo le decía que la potencia es un término que se usa bastante en las máquinas, en los motores. Y te ponía el ejemplo de la licuadora de casa, porque para que funcione una licuadora tienes que enchufarla. Es lógico, pues no es cierto, ¿quién no sabe eso, profe? Claro, al enchufarla le estás dando tú una potencia. Esa potencia se llama potencia eléctrica. Ahora enciende tu licuadora. Ya pusiste tu fruta, tu agüita, tu azúcar, todo, y enciéndela. Y verás cómo las cuchillas comienzan a girar. Ese giro es prácticamente lo que la licuadora nos está dando. Una potencia mecánica. Mira, le dimos solamente potencia eléctrica y nos entrega una potencia mecánica. O sea, toda máquina para que funcione hay que darle algo, potencia, hay que darle energía. Y la máquina nos va a entregar potencia, nos va a entregar energía también. Pero recuerden que la licuadora, volviendo al tema de la licuadora, si usted la hace funcionar a la licuadora durante 10 minutos y luego la tocan, pongan sus dos manitos sobre la licuadora, van a sentir que está tibia. En algunos casos dirán, profe, en mi casa la licuadora se calienta. Ah, es porque la potencia, la energía que le has dado, una parte la usa para licuar y la otra parte la pierde en forma de calor. Eso va a depender de qué tan nueva es tu licuadora. Si es una licuadora de la abuelita del siglo pasado, pues es muy probable que caliente más. Si la licuadora es nueva, calienta poco. A eso ese ejemplo que estoy colocando, a la licuadora, que calienta poco o calienta bastante, le vamos a dar un nombre a ese hecho. Vamos a darle un nombre a esa relación de potencias. Se le llama eficiencia. ¿Qué tan eficiente es el motor de esa licuadora? Para esa máquina, para que funcione, le damos una potencia. La máquina nos entrega otra potencia. ¿De acuerdo? A la potencia que le damos para que funcione se le llama potencia entregada. Y a la potencia que la máquina nos da se llama potencia útil. Y nunca la potencia útil es igual que la entregada. ¿Por qué, profe? Porque cuando se calienta, parte de la potencia entregada se convierte en energía que se pierde en forma de calor. Es por eso que nos entrega menos potencia de la que entregamos. La potencia útil va a ser siempre menor que la entregada. Y nosotros queremos hallar la eficiencia de esa máquina. Entonces dividiremos la potencia útil entre la potencia entregada. Esa es la fórmula para hallar la eficiencia de una máquina. Siempre dividan la potencia útil entre la entregada. Por ejemplo, un motor necesita 12 kilowatts de potencia para funcionar. Esos 12 kilowatts de potencia para funcionar se refieren a la potencia entregada, la potencia que tenemos que entregarle a la máquina para que funcione. Ya tengo este dato, potencia entregada. Si su eficiencia es 45%, hallar la potencia útil que nos entrega el motor. La eficiencia de datos, 45%. Y nos pide la potencia útil. La eficiencia es 45%. Profe, nunca hemos trabajado con porcentaje en física.
Bueno, en todo caso, hay que pasarlo a decimales. Se divide 45 entre 100 y me sale 0,45. La eficiencia se puede expresar tanto en porcentaje como en decimales, por si acaso. ¿Ya? La eficiencia se puede dar como respuesta o se puede expresar ya sea en porcentaje o en decimales. Ahora usamos la fórmula. Eficiencia es potencia útil entre potencia entregada. Si gustan, esta potencia entregada pasa a multiplicar con la eficiencia. La potencia útil será la eficiencia por la potencia entregada. Ahora ya puedo reemplazar la eficiencia 0,45 y la potencia entregada es 12 kilowatts. 0,45 por 12 kilowatts. La potencia útil es 5,4 kilowatts. A ver. Ángel, creo que esto es el sueño del ser humano. ¿Cómo hacer para que se pierda menos energía? No sé si se logre, no sé si se logre encontrar una forma de no perder energía. Por esa razón, la tecnología siempre busca formas como generar, digamos, menos pérdida de energía. Un ejemplo, ustedes son de otra generación en la cual ya nacieron conociendo los focos ahorradores. Pero los focos antiguos, y todavía en algunos sectores se puede ver, esos focos redondos de luz amarilla, son focos que calentaban demasiado y se perdía en forma de calor la energía. Ahora los focos son ahorradores y ya no recalientan. Pero de todas maneras sí hay pérdida. Tu laptop está funcionando y está calentándose. Hay pérdida de energía en forma de calor. Tu PC está funcionando pero dentro tiene un ventilador que trata de enfriar justamente esa energía que se pierde en forma de calor. Tu celular, si hablas durante media hora, el celular comienza a calentar. También justamente energía que se pierde en forma de calor. ¿No? En todo caso, el hombre seguirá buscando la forma como en que esa pérdida sea cada vez menor. Ah, el diapasón. Así es. Yadira, el porcentaje puede ser una forma de dar como respuesta a la eficiencia, como también los decimales. Generalmente son por cuestiones técnicas, repito, es que la eficiencia la ponen en porcentaje. Pero a la hora de trabajar en la ecuación tienes que ponerla como decimal. ¿De acuerdo? Entonces, justamente tienes que tener claro cuando te pidan hallar la eficiencia, tienes que ver las alternativas. A veces están como decimal o a veces están como porcentaje. No dependiendo cómo ya te pide el problema, tú das la respuesta. A ver, en este caso, a ver, con todo lo que hemos comentado, este primer ejercicio. Me pide el trabajo neto que se realiza sobre el bloque en un tramo de 4 metros. Voy a hacer este problema de esta manera. Primero voy a hallar el trabajo de la fuerza P. Mira la fuerza P a favor del movimiento. Dijimos que a favor es cuando tiene misma dirección, sentido. El trabajo es positivo. Multiplica la fuerza P que es 150 y la distancia que es 4 metros y ahí te sale 600 joules. Ahora vamos a ver el trabajo de la fuerza Q. Q apunta a la izquierda, el movimiento a la derecha.
Por lo tanto, actúa en contra del movimiento. Por eso su trabajo será negativo, menos. Y se multiplica 75 por la distancia 4 y nos resulta 300 joules negativo. Ahora el trabajo de R, también a la izquierda, contra el movimiento. Multiplica 50 por 4, negativo. Sale menos 200. Me pedían el trabajo neto, suma los tres trabajos. 600, 300 negativo y 200. Y aquí me sale 100. A ver, no sé, José, Juan, Elín, si están pensando lo mismo. Es la otra forma que quiero presentarles, Elín. Una forma es hallando cada trabajo y luego sumar. Y la otra forma de hallar el trabajo neto es encontrando la fuerza resultante. Trabajo neto es fuerza resultante por la distancia, desplazamiento. ¿Y cómo hallo la fuerza resultante? Pues veamos la figura, 150 a la derecha, 75 a la izquierda y 50 a la izquierda. La resultante la voy a hallar así. 150 menos 75 y menos 50. 150 a la derecha con más, menos 75 a la izquierda, por eso le pongo menos. Y 50 a la izquierda también va con menos. Ahí están las tres fuerzas. Y la distancia es 4. Aquí me sale 150 menos 75 menos 50, me sale ¿cuánto? 25. Multiplicado por 4, los 100 joules que hemos obtenido hace un momento. Ahí tienen ustedes las dos formas de hallar trabajo neto. Lo pueden hacer de manera individual o lo pueden hacer mediante la fuerza resultante. Así es más fácil para encontrar trabajos netos o totales. Pero ojo, eso solamente te va a funcionar, Juan. Eso te va a funcionar, Josué, Eileen, cuando las fuerzas son paralelas. ¿De acuerdo? Cuando ya no son paralelas, ya la cosa se complica un poquito. Ya no te va a funcionar igual. ¿Ya? Y tengan cuidado con esos casos. Segundo ejercicio. Un bloque de 10 kilogramos de masa se encuentra en reposo sobre un piso horizontal liso. Se le aplica una fuerza de 60. Determine el trabajo que realiza dicha fuerza sobre el bloque en los primeros 5 segundos. Primero, la fuerza es 60 que mueve al bloque una distancia d que no conocemos. Lo primero que voy a hacer aquí es hallar la aceleración. Mira los pasos que voy a dar. Primero voy a hallar la aceleración. Y para hallar la aceleración, aplico segunda ley de Newton. Fuerza entre masa. La fuerza es 60 y la masa es 10. De esta manera, encuentro que la aceleración vale 6 metros por segundo al cuadrado. Pero ¿para qué he hallado la aceleración si no pide? Lo que pasa es que tengo que hallar la distancia. Y para hallar la distancia, diciéndome el problema, que parte del reposo y diciéndome que en los primeros 5 segundos, creo que con esos datos de parte de reposo, tiempo 5 segundos y aceleración 6, ya puedo hallar la distancia. Es el segundo paso que voy a dar. ¿Y con qué fórmula? Con la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y recuerden que cuando parte del reposo, la fórmula es más cortita. Me queda un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplazo la aceleración 6 y el tiempo 5. 5 al cuadrado 25 y la mitad de 6 es 3. 3 por 25, 75 metros. Ya tengo la distancia. Ahora ya puedo hallar el trabajo de la fuerza F. Porque el trabajo es fuerza por distancia. La fuerza vale 60 y la distancia 75. 4.500 joules es el trabajo.
Como ven, aquí hemos utilizado ya dos temas anteriores. Segunda ley de Newton, dinámica, y MRUV. Tercer ejercicio. Sobre un bloque de 3 kilogramos de masa actúan dos fuerzas, tal como se muestra en la figura. El piso es liso. El bloque parte del reposo. Me pide el trabajo total o trabajo neto que se realiza sobre el bloque en los primeros 10 segundos. Cuando ya me piden primeros 10 segundos, ya me están diciendo que necesitamos hallar la aceleración, porque también parte el reposo. Por lo tanto, por ahí creo que podríamos empezar. Y para hallar la aceleración a la fuerza de 30, que es oblicua, la vamos a descomponer. Acá es 30 newton, acá 37. Y dependiendo de cada uno de ustedes cómo va a trabajar, puede ser por coseno o triángulo notable, como quieran. Pero F coseno de 37 es multiplicar 30 por coseno de 37. Acá a la derecha lo estoy haciendo. Coseno de 37 vale 4 quintos. Sácale quinta. Y 6 por 4, 24. O sea, esta fuerza es 24 entonces. Este es 24. Entonces ahora hallamos la aceleración. Fuerza resultante entre masa. La resultante sería 24 a la derecha menos 18 a la izquierda. Esa es la resultante, 24 menos 18. Entre la masa, que es 3 kilogramos, que aparece como dato en el enunciado del ejercicio. En el numerador, 24 menos 18 nos da 6, entre 3, 2 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración. ¿Para qué queríamos la aceleración? Era para hallar la distancia, utilizando la fórmula del MRV. La aceleración 2 y el tiempo acá dice 10 segundos. Simplifica los dos, saca mitad y me queda solamente 10 al cuadrado. Ya, ahora hallamos el trabajo neto. Y en este caso, como ya les enseñé cómo hacer el método corto de trabajo neto, pues vamos a aprovechar aquí para aplicarlo. Es el producto de la fuerza resultante por la distancia. ¿Y cómo llamo la fuerza resultante? Ya la hemos hallado. Para hallar aceleración en la parte izquierda, para hallar aceleración ya llamo la fuerza resultante, restando 24 menos 18. Esta es la resultante, el 6. Si quieren acá lo volvemos a hacer. Es 24 menos 18. Y la distancia son los 100 metros. Acá 6 por 100. Ese es el trabajo neto. 600. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Alguna consulta? Si va quedando claro, una más entonces. Dice, el bloque de masa M es jalado con una fuerza de 300 newtons. Si la fuerza que aplica la persona es paralela al plano inclinado, determine la potencia que desarrolla la persona para llevar al bloque desde A hasta una altura de 2 metros en un minuto. A esta persona llevará al bloque hasta una altura de 2 metros en un minuto. El tiempo es un minuto, o sea, 60 segundos. ¿De acuerdo? Para hallar potencia, recuerden que necesitamos trabajo, porque la potencia es trabajo entre tiempo. Y el tiempo ya lo tenemos como dato, 60 segundos. Me falta el trabajo. Y trabajo es fuerza por distancia. Trabajo que hace la fuerza F es fuerza por distancia. ¿Qué fuerza es? 300. ¿Y la distancia? La distancia es lo que recorre el bloque por el plano inclinado. Si esta altura vale 2 metros y este ángulo vale 30 grados, la distancia que recorre el bloque, ¿cuánto será? Es el doble, ¿no? Según la trigonometría. Siempre el cateto frente a 30 es la mitad de la hipotenusa. Ese 4 justamente lo pongo acá como distancia.
y me sale un trabajo de 1200 joules. Como ya conozco el trabajo, ahora ya puedo hallar la potencia. Porque potencia es trabajo sobre tiempo. Trabajo en 1200 y el tiempo 60 segundos, 1 minuto. De ahí me sale 20 watts. A ver, a una consulta, a una interrogante, duda. Dime, Eileen. Te leo. Sí, para hallar la potencia siempre primero hay que hallar el trabajo. No. Depende de qué potencia te pidan, Eileen. Si te piden la potencia de F, hay el trabajo de F. Si te piden la potencia del peso, hay el trabajo del peso. Dependiendo de qué potencia te pidan. De nada. Simplemente decía de que el trabajo de la fuerza F es necesario hallar para encontrar la potencia. La fuerza que aplica la persona es 300 y la distancia que recorre decía justamente que es esta distancia que recorre la hipotenusa. Esa es la distancia, no es la altura. El trabajo de F, los 300, es multiplicar 300 por la distancia que recorre el bloque. Y si acá es 2 y el ángulo 30, la hipotenusa es 4. Por eso le puse 300 por 4. De ahí me salió 2200 joules, que es el trabajo. Con ese trabajo ya puedo hallar la potencia, que es trabajo entre tiempo. Y el tiempo es 60 segundos. De ahí salían los 20 watts. Ya, chicos, nos pasamos 1 minuto y el examen debe estar activado. ¿Ya? Entren a su examen de una vez, ¿ya?